Esa es la potencia de una matriz. ¿Ya? Si la matriz identidad la llevamos a la potencia n, sigue siendo la misma matriz identidad. Siguiente. Aquí hay un ejemplo. Dice, calcular la potencia de la matriz A. ¿Ya? Y nos dan A al cuadrado. Esta es una matriz especial. A al cuadrado nos da la misma matriz. Ya dijimos que esta matriz era idempotente, ¿ya? Pero lo que queremos ver es que A al cuadrado es A por A. Siguiente. Aquí hay otra matriz especial. Nos dicen, tenemos la matriz cuadrada A y quieren que calculemos A a la cuarta. ¿Ya? Entonces, para hallar la matriz A a la cuarta, tenemos que multiplicar A por A por A por A 4 veces. Entonces, lo mejor es comenzar por A al cuadrado. A al cuadrado sería A por A. Ahí tenemos el resultado. A al cubo. A al cubo va a ser igual a A por A al cuadrado. Y por último, A a la cuarta va a ser igual a A por A al cubo. De esa forma, entonces, tenemos la potencia de la matriz. Siguiente. Esta matriz era una matriz muy especial. Entonces, esta matriz se puede obtener a la K mediante esta fórmula, pero no todas son iguales. Por tanto, siempre hay que tomar en cuenta que A elevado al cubo, por decir algo, es igual a A por A por A. Siguiente. Operaciones elementales sobre las filas de una matriz. ¿Ya? Las operaciones elementales son 4. La primera operación elemental es el intercambio de filas. Consiste en intercambiar las filas de una matriz. ¿Cómo se representa? RI dice intercambia con RJ. Ahí está. RI intercambia con RJ. La segunda operación elemental sobre las filas de una matriz es multiplicar una fila por un escalar distinto de 0. ¿Cómo se representa? RI, K veces RI, no es RJ, ¿ya? K veces RI, donde K es distinto de 0. Siempre tienen que tener papel y lápiz. Ahorita vamos a trabajar mucho, ¿ya? Tercera operación. La tercera operación siguiente. La tercera operación consiste en sumar filas. ¿En qué consiste? Consiste en reemplazar una fila por otra fila multiplicada por un escalar y sumada a la fila a reemplazar. Ahí está como se representa. RI es la nueva fila RI. ¿Y sale de qué? De multiplicar una fila, en este caso RJ, por un escalar K, y sumada a la fila antigua RI, o a la fila a reemplazar RI. La cuarta operación elemental, siguiente,
La cuarta operación elemental consiste en reemplazar una fila por otra fila multiplicada por un escalar más la fila a reemplazar multiplicada por otro escalar. Repetimos, la cuarta operación elemental consiste en reemplazar una fila, en este caso RI, por K veces otra fila, en este caso es RJ, el escalar K, más la fila a reemplazar, en este caso RI, multiplicado por un escalar L. Matriz escalonada. Una matriz cualquiera se dice que es escalonada o que está en su forma escalonada si el número de ceros va aumentando fila por fila hasta llegar a filas en que todas sus componentes sean cero, siempre y cuando los hubiera. Ahí tenemos un ejemplo de una matriz escalonada. Fíjense que a partir de la primera componente distinta de cero de la primera fila, los ceros van aumentando fila por fila. Si no aumenta, no está en su forma escalonada. Puede aumentar más de uno. Lo normal es que aumente de uno en uno, pero puede aumentar más de uno, depende de cómo esté planteado el problema. Pero fíjense, en la fila 2 tengo un 0, ¿no es cierto? En la fila 3 tengo 3 ceros. ¿Cuántos ha aumentado? Ha aumentado 2. Y en la fila 4 tengo 4 ceros. Simplemente ha aumentado 1. Ingeniero, ¿Ya? en la fila uno también hay un cero. ¿Puede No, repetir por fila? ese no se toma en cuenta. Le estoy diciendo, el número de ceros va aumentando fila por fila. Esas filas no es la columna. Fíjense, a partir de la primera componente distinta de cero, los ceros van aumentando fila por fila. Ese cero que está en la fila 1, columna 2, no tiene nada que ver. ¿Está Y bien? si en la fila 2 habría un cero y en la fila 3 otro cero y después en la fila 4 recién habrían ya 3, digamos, igual se podría decir que es una matriz escalonada. Sí, sí. Ok. Lo único que tiene que pasar para ser escalonada es que el número de ceros tiene que aumentar. No puede mantenerse. Salvo Ingeniero, que sí, va a disculpar, ahorita lo que mencionó, en la primera y segunda fila se mantienen con un cero. ¿Eso, eso es igual o no? está bien. Si el primero y el segundo tiene solamente un cero, entonces no es escalonado. Simplemente no es escalonado. El cero es como una grada, va aumentando grada por grada. Si no aumenta de grada, entonces no está bien, no es escalonado. ¿Ya? Siguiente. Anoten, por favor, matriz escalonada reducida por filas. ¿Cuándo decimos que una matriz es escalonada reducida por filas? Primero, una matriz escalonada reducida por filas es aquella que es una matriz escalonada. Y segundo, que los primeros elementos de las filas tienen que ser iguales a la unidad. Los primeros elementos de las filas no nulas tienen que ser iguales a la unidad. Y tercera condición es que esos elementos unidad
son los únicos distintos de 0 en sus columnas respectivas. Ahí tenemos un ejemplo de una matriz escalonada reducida por fila. Primero, fíjense, es una matriz escalonada. ¿Por qué? Porque el número de ceros ha aumentado. ¿No es cierto? Segundo, los primeros elementos no nulos de las filas no nulas, diré, son iguales a la unidad. Ahí está. Y tercero, estos elementos unidad, los primeros elementos, ¿ya? Son los únicos distintos de 0 en sus columnas respectivas. Ahora, fíjense en la primera matriz. Ustedes me dirán, ¿pero qué pasa con la columna 4, por decir, que tiene 7, 2 y 0? No nos interesa eso. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento unidad que comience la fila. Ahí los únicos elementos unidad donde comienzan las filas no nulas es en la fila 1 y en la fila 2. En la tercera, en la siguiente matriz, fíjense, tengo 4 filas y en las 4 filas tengo el elemento unidad. ¿Sí? Está en su forma escalonada, tengo el elemento unidad y por tanto tiene que tener sus columnas todos iguales a 0. Ahí está indicado todos sus elementos iguales a 0. Siguiente. Toda matriz se puede llevar a su forma escalonada y a su forma escalonada reducida por filas mediante operaciones elementales de fila. Repito, toda matriz se puede llevar a su forma escalonada y escalonada reducida por filas mediante operaciones elementales de fila. Vamos a ver cómo llevar a su forma escalonada y escalonada reducida por filas. Tengo esta matriz. Primera cosa que nos fijamos es si el primer elemento de la primera fila es igual a la unidad. En este caso no es igual a 2. Anótense lápiz y papel y van a escribir. ¿Está bien? Pero fíjense, en la segunda fila, el elemento unidad está comenzando. Entonces, para facilitarnos, no digo que tiene que hacerse siempre, para facilitarnos las operaciones, vale la pena intercambiar la fila 1 con la 2. ¿Para qué? Para que la primera fila comience con el elemento unidad y nos facilite las operaciones. No significa que no se pueda hacer de otra manera, pero siempre vale la pena simplificar las operaciones. Entonces, como el elemento unidad está en la fila 2, vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Ahí está R1, dice intercambia con R2. Entonces, R2 se ha ido como R1 y R1 se ha ido como R2. Fíjense, entre matriz y matriz, esa simbología no es igual. No es el signo igual. Este es el signo de equivalencia. Significa que estas matrices son equivalentes. No son iguales. ¿Está bien? Muy bien. Hemos intercambiado. Ahora,
Para llevar a su forma escalonada, yo tengo que convertir en cero los elementos que están por debajo de el primer elemento no nulo de la primera fila. Quiere decir que tengo que convertir el elemento que está en la fila 2, columna 1, tiene que ser 0. Y los elementos que están en la fila 3, columna 1 y columna 2, tienen que ser 0 para que esté en su forma escalonada. Ahora, para convertir en 0 los elementos que están en la primera columna, tengo que utilizar de pivote la fila 1. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Por cuánto tendría que multiplicar el elemento que está en la fila 1, columna 1, para que sumado al elemento que está en la fila 2, columna 1, me dé 0? Tengo que multiplicar por menos 2. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Lápiz y papel. Fíjense, la operación está ahí, en la parte de abajo. R2 dice, porque eso es lo que estoy queriendo cambiar, es menos 2 por R1 más R2. Entonces, vamos a multiplicar, dice, por menos 2 la fila R1. Multiplicamos, ¿qué tendríamos? Menos 2 por 1 nos da menos 2. Menos 2 por 1 nos da menos 2. Menos 2 por 2 nos da menos 4. Menos 2 por menos 1 nos da 2. Esa es la multiplicación de la fila 1 por menos 2. Ya eso dice que tenemos que sumarle la fila R2. Anoten debajo. ¿Qué tendrían? 2 menos 1, 3, 0. Esa es la fila 2. Sumamos. Menos 2 más 2 nos da 0. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. Menos 4 más 3 nos da menos 1. Y 2 más 0 nos da 2. Entonces, la nueva fila R2 es igual a 0 menos 3 menos 1, 2. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ya tenemos convertido en 0 ese elemento que está en la fila 2, columna 1. Ahora tenemos que convertir en 0 el elemento que está en la fila 3, Ingeniero, columna 1. ingeniero, va a disculpar. ¿Será que lo puede repetir lo que acaba de explicar? Les dije que tienen que tener papel y lápiz. Ahí fíjense, R2 dice, menos 2 por R1. Multiplíquenme menos 2 por R1. ¿Qué nos da? Nos da menos 2, menos 4 y 2. ¿Está bien? Ya eso dice que tenemos que sumarle la fila R2 antigua. Esa R2 antigua es igual a 2 menos 1, 3, 0. Sumamos de acuerdo a la posición que ocupan. Menos 2 más 2 nos da 0. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. Menos 4 más 3 nos da menos 1. 2 más 0 nos da 2. ¿Cómo nos ha quedado esa pila entonces? 0, menos 3, menos 1, 2. Ahora tenemos que convertir en 0 el elemento que está en la fila
3, columna 1. Como está en la columna 1, otra vez tenemos que utilizar de pivote la fila 1. La operación. ¿Cuál es la fila que queremos cambiar? R3. R3 va a ser menos 3 por R1 más R3. Menos 3 por R1 más R3. Está ahí. Ahora, entonces, ¿qué nos dice aquí? Multiplicamos menos 3 por R1. Por la fila R1, ¿no? ¿Qué nos da? Menos 3, menos 3, menos 6 y 3. Y a eso dice que tenemos que sumarle la fila R3. La fila R3. ¿Qué valores tiene? 3, menos 2, menos 2, 3. Sumamos. Menos 3 más 3 nos da 0. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 6 menos 2 nos da menos 8. 3 más 3, 6. Entonces, la nueva fila R3 es 0, menos 5, menos 8 y 6. Y ya hemos convertido en 0 los elementos que están en la primera columna. Ahora, ¿cuál nos tocaría convertir en 0? Nos tocaría convertir el 0, el elemento que está en la fila 3. Columna 2. Columna 2, exacto. Como está en la columna 2, tenemos que usar la fila 2 de pivote, ya no la fila 3. Ahora, para convertir en 0, fíjense que aquí tenemos, ya no tenemos el elemento unidad. Tenemos valores distintos del elemento unidad. Para convertir en 0, ese elemento lo que hacemos es intercambiar los primeros coeficientes, uno de ellos con signo cambiado. Quiere decir, a la fila 2 tendríamos que multiplicar por menos 5. Y la fila 3 le vamos a cambiar el signo y multiplicamos por 3, ya no por menos 3. Muy bien. Siguiente, vamos a ver la operación. Ahí está. R3, entonces dijimos, menos 5, R2, más 3 por R3. Entonces, hacemos esa operación. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo hacemos esa operación? Estamos multiplicando menos 5 por R2. Entonces, tendríamos 0 menos 5 por menos 3 nos da más 15. Menos 5 por menos 1 nos da más 5. Menos 5 por 2 nos da menos 10. Ahora, a eso tenemos que sumarle 3 veces la fila R3. Pero es la fila R3 antigua. O sea, siguiente. ¿Qué nos da? Fíjense, a ver, arriba, por favor. La fila 3. Esa fila 3 que está ahí, tenemos que multiplicar. ¿Qué nos da? 0. Menos 5 por 3 nos da menos 15. Menos 8 por 3 nos da menos 24. Y 6 por 3, 18. Sumamos. Tendríamos 0. 15 menos 15 nos da 0. 5 menos 24 nos da menos 19. Y menos 10 más 18 nos da más 8. Siguiente. Esa es la nueva fila R3. Fíjense. 0, 0, menos 19 más 8.
ya está en su forma escalonada. Fíjense, el número de ceros aumenta pila por pila. Entonces, está en su forma escalonada. Ahora, una vez que se ha llevado a su forma escalonada, recién se puede llevar a su forma escalonada reducida por filas. Ahora, fíjense, para llevar a su forma escalonada, hemos partido de arriba para abajo. Para llevar a su forma escalonada reducida por filas, una vez que está en su forma escalonada, partimos de abajo para arriba. Y nos fijamos en la fila 3. El primer elemento distinto de 0 de la fila 3 es menos 19. Este menos 19 tenemos que convertirlo en la unidad. ¿Cómo? Con la segunda operación elemental. Fíjense, ahí está R3. Vamos a multiplicar por menos un 19avos de R3. Estamos multiplicando por menos un 19avos la fila R3. Y esto es lo que nos da siguiente. ¿Qué nos dan? Nos da 0, 0, 1 y menos 8 sobre 19. ¿Está bien? Entonces, 0, 0, 1 menos 8 sobre 19. Ahora, para convertir a su forma escalonada, reducida por filas, necesitamos convertir en 0 los elementos que están por encima de el elemento unidad. Arriba, por favor. ¿Cómo teníamos la matriz? La matriz nos quedó de la siguiente manera. Tendríamos 1, 1, 0. Perdón. Tendríamos 1, 1, 2, menos 1. Tendríamos 0, menos 3, menos 1, 2. Y tendríamos 0, 0, 1, menos 8, 19avos. Anoten en su papel, ¿ya? La primera fila, 1, 1, 2, menos 1. La segunda fila, 0, menos 3, menos 1, 2. Y la tercera fila, 0, 0, menos 19 y 8. Muy bien. Bueno, 0, 0, 1 y menos 8, 19, porque ya habíamos convertido este en elemento unidad. Ahora, lo que tenemos que hacer es convertir en 0 el elemento que está en la fila 2, columna 3. Es menos 1. Entonces, para convertir eso, la operación sería R2, R1 más R2. ¿Ya? R2, anoten R2, R1 más R2. Vamos a hacer esa operación. Fíjense que tenemos R. Oh, perdón. Les dije R2, R es R3 más R2, porque ya
está en la tercera columna, tenemos que usar la tercera fila como pivote. ¿Ya? R2 va a ser R3 más R2. ¿Qué significa? R3. Escriban la fila R3. La fila R3 va a ser 0, 0, 1 y menos 8, 19avos. Y dice que a eso tenemos que sumarle la fila R2. La fila R2 ¿a qué es igual? Es igual a 0, menos 3, menos 1 y 2. Sumamos 0 más 0, bueno, 0, 0 menos 3 nos da menos 3, 1 menos 1 nos da 0 y menos 8, 19 más 2 nos da 30 sobre 19. Nos da 30 sobre 19. Entonces, la nueva fila R2, anótense, va a ser 0 menos 3, 0, 30 sobre 19. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos queda la matriz? La matriz nos queda 1, 1, 0, menos 3 sobre 19, primera fila. La segunda fila, 0, menos 3, 0 y 30 sobre 19. Y la tercera fila nos da 0, 0, 1, menos 8 sobre 19. Ahora, la primera fila todavía no habíamos trabajado en la primera fila. En la primera fila entonces tenemos 1, 1. Sí, está bien. 1, 1, 0 menos 3 sobre 19. Está bien. Listo. ¿Qué tenemos entonces? La matriz ha quedado 1, 1, 0 menos 3 sobre 19, 0 menos 3, 0, 30 sobre 19 y 0, 0, 1 menos 8 sobre 19. Ahora, ese menos 3 que estaría en la fila 2, columna 2, tenemos que convertirlo en la unidad. La operación sería la siguiente. R2 va a ser 1/3 de R2 porque tenemos que convertirlo en la unidad positivo. Al multiplicar nos va a quedar lo siguiente. ¿Ya? Al multiplicar nos va a quedar lo siguiente. 0, 1, 0, menos 10 sobre 19. Esa es la segunda fila. ¿Está bien? Entonces, la primera fila nos ha quedado 0, 0, 1, menos 8 sobre 19. La segunda fila, 0, 1, 0, menos 10 sobre 19. Y la primera fila nos queda 1, 1, 0, menos 3 sobre 19. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nos toca? Nos toca convertir el elemento que está en la fila 1, columna 2, en 0. La operación sería la siguiente. R1 va a ser menos 1, R2 más R1. ¿Qué nos está diciendo? Que multipliquemos la fila R2 por menos 1 y sumemos a la fila R1. Y esa va a ser la nueva fila R1. Vamos a multiplicar menos 1 por R2. Menos 1 por R2 nos da 0. Menos 1, 0 y 10 sobre 19. La fila R1 es igual a 1, 1, 0, menos 3 sobre 19. Sumamos
0 más 1 nos da 1, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0. Y tendríamos 10 19avos menos 3 19avos nos da 7 19avos. Esta es la primera fila. Siguiente, por favor. Entonces, nos ha quedado de esta manera. Fíjense la primera fila, cómo nos ha quedado. 0, 0, 7 19avos. La segunda fila, 0, 1, 0, menos 10 19avos. Y la tercera fila, 0, 0, 1, menos